Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este momento. Y hermanos, mayo es el mes de la familia para muchas iglesias, tal vez porque hay un día que es el Día de la Madre, y algunas iglesias entonces utilizan el mes de mayo, y nosotros lo hemos hecho para tocar temas diversos que tienen que ver con la familia, con la paternidad, la maternidad, etcétera. Hay muchos temas importantes. Pero en el día de hoy y otros domingos, el Señor ha puesto en mi corazón que nos refiramos al matrimonio. De manera que de eso vamos a tratar hoy. Y como dice el título del sermón, entendiendo el propósito. Nosotros entendemos el propósito del matrimonio. ¿Tenemos claro eso? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Ahora, la Biblia dice que hay personas que definitivamente Dios les da un don especial y por tal razón ellos nunca se van a casar. Nunca van a tener un matrimonio porque van a tener un don especial del Espíritu Santo, lo cual es respetable. Pero en el caso de los que sí están en el plan de Dios para el matrimonio, la pregunta sería si nosotros entendemos ese propósito de Dios. Ahora, si se siguen los parámetros de la palabra de Dios para el matrimonio, seguramente que el divorcio no va a tener cabida en ninguna pareja. Estamos hoy en día casi que asustados porque hay mucho divorcio. Hace 50 años los divorcios entre las iglesias evangélicas parece que eso era mirado con horror. Pero últimamente, hermano, en las iglesias evangélicas o protestantes, ni que se diga de la iglesia católica, pues son muchos los divorcios. Y por eso decimos que algo está fallando. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy? ¿Por qué tanto divorcio? Podemos dar algunas respuestas. Primero, o se ha enseñado mal la doctrina, o las iglesias no han enseñado el tema, o estamos viviendo en medio de una generación apóstata que no quiere obedecer ni someterse a reglas. Y por eso es que muchos jóvenes hoy viven en unión libre. Hemos dicho que el Señor no nos ha dejado a oscuras sobre cómo debe ser un matrimonio. Él creó el matrimonio y Él mismo ha dado las reglas para su buen funcionamiento. ¿Qué nos dice la revelación bíblica que debe hacer un joven cuando se casa? De eso vamos a tratar, porque es que yo he visto un poco de matrimonios muy jóvenes, ya están separados. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que debe hacer un joven cuando se casa? Tenemos que pensar en eso. Entonces, el primer asunto es que la palabra de Dios es clara sobre estos asuntos. El primer asunto que debe hacer una pareja cuando se casa es buscar la independencia de sus padres. Vamos a volver a leer Génesis capítulo 2, 24. Génesis capítulo 2, 24. Todos en su Biblia, Génesis capítulo 2, 24. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, cuando Dios
instituyó el primer matrimonio, estableció también este principio, esta norma, esta regla. Y por eso decimos entonces que la primera cosa que tiene que hacer una pareja joven cuando se casa es buscar la independencia de sus padres. Y el verbo que está ahí, el verbo que dice dejará, es la misma raíz hebrea para abandonar, soltar, desligarse. ¿Y eso qué significa entonces? La Biblia le dice a los jóvenes, lo primero que usted tiene que hacer es buscar la independencia de sus padres. Tiene que abandonar la casa donde usted ha vivido. Pero la casa, se entiende, es la relación con los padres. Ahora, ¿será que la Biblia nos está diciendo que tenemos entonces que partir ya la situación y abandonar a nuestros padres? Creo que no. La Biblia no está diciendo que cuando usted se casa tiene que abandonar a sus padres. La palabra de Dios no se contradice. Y nosotros no podemos eliminar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué dice uno de los mandamientos de la ley de Dios? En Éxodo 20:12. Ese mandamiento permanece hasta el día de hoy, hasta que el mundo exista. Es un mandamiento de la ley de Dios. Dice allí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Usted y yo tenemos un mandamiento de la ley de Dios, y es que debemos amar, honrar y velar por nuestros padres. Por eso digo que la Biblia no se contradice. Ahora, recordemos que los fariseos eran astutos para hacerle el esguince a los mandamientos. Los fariseos sacaban el cuerpo eliminando un mandamiento con otro. Por ejemplo, los fariseos sabían que era obligatorio ofrendar al templo, dar los diezmos. Y sabían también que era obligatorio cuidar a sus padres en la ancianidad. Pero los fariseos decían, bueno, primero es Dios, primero son mis ofrendas. Así que dejaban a su padre aguantando hambre. Pero no es eso lo que la Biblia dice. No dice que usted coja un mandamiento y con ese elimine otro. Era necesario cumplir ambos mandamientos. Era necesario honrar a los padres, cuidar de los padres, pero también era necesario sostener la iglesia con nuestros diezmos y las ofrendas. Era necesario cumplir con ambos. Ahora, desde que usted se casa, y esto nos va a servir para que recordemos cómo ha sido el caso nuestro, de los que llevamos muchos años casados. Pero desde que usted se casa, la relación más importante no es con sus padres, sino con su esposo o su esposa. Esa es la relación más importante. Usted puede preocuparse por sus padres, sí, claro, pero primero preocúpese por su esposo o por su esposa. Por otra parte, los padres deben entender que este es un mandamiento de Dios para bien de la nueva pareja. Este mandamiento, cuando el Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ese es un mandamiento de Dios para el bien de la pareja. Por tanto, entonces, ¿qué deben hacer los padres? Primero, deben enseñar a sus hijos a ser buenos esposos y esposas. Eso es lo que tiene que hacer uno como padre cuando los hijos se casan. Enseñarles a ser buen esposo y buena esposa. Por eso Pablo, escribiendo algo sobre este tema en Tito capítulo 2 versículo 3, Tito capítulo 2 versículo 3, él escribe lo siguiente, Tito 2:3:
Tito 2:3. Pablo dijo lo siguiente, dijo, las ancianas, y aquí no está hablando propiamente de la edad de 90 o 100 años, está hablando es de las mujeres que ya son suegras, que ya son abuelas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que tiene que hacer una suegra o una abuela, enseñar a sus hijos o a sus hijas a amar a sus esposos. Segundo, alguien dijo justamente que los padres deben preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. ¿Usted había escuchado eso? Que uno como padre tiene que ir preparando a sus hijos para que se vayan del hogar, no para que se vayan amañando, sino para que se vayan yendo. Las mamás no deben tratar de que sus hijos se queden para controlarlos, porque ellos deben salir de la tutela y de esa relación y serán una nueva pareja. 3. A la vez los padres deben prepararse para cuando los hijos se vayan, porque finalmente son los esposos los que finalmente se quedarán juntos y solos, como cuando se casaron. Entonces uno se casa y viene una tremenda, eso es un cambio tremendo, ¿no? Y entonces vienen los niños creciendo, vienen los colegios, corra para acá, corra para allá, la mamá, etcétera. Llegan adolescentes, más problemas, entran a la universidad, más problemas, hay que manejar todo eso, luego conocen su pareja, se casan y se van, y todo se calma otra vez en la casa, y entonces los esposos quedan otra vez juntos solos, como cuando se casaron. Es lo que algunos llaman la etapa del nido vacío. Los hijos se fueron, el nido está vacío, y los esposos entonces nos sentamos en la sala a contemplarnos el uno al otro. Sí, esa es la realidad. Entonces por eso decimos que la primera cosa que una joven pareja debe de hacer es buscar la independencia de sus padres, porque eso lo manda Dios. Segundo, debe entender la joven pareja que se casa que hay un cambio en la relación con sus padres. Para poder dejar a mis padres, porque me voy a unir a mi cónyuge, tiene que haber un cambio en la relación que yo he tenido con ellos. La relación que usted ha tenido con ellos entonces cambia. Significa que después de casados no se puede seguir actuando como nenes o como nenas, sino como personas adultas, porque ahora tienen un nuevo rol, una nueva condición. Tiene que desprenderse de sus padres. Y eso significa que ahora es más importante saber cómo piensa su esposo o su esposa y no cómo piensan sus padres. Entonces, los esposos no pueden empezar a decir, bueno, vamos a hacer esto, pero ¿qué pensará mi mamá? ¿Y qué pensará mi papá? Sino que ellos tienen que empezar a planear y hacer su vida propia. Ya usted no puede a cada momento salir corriendo para la casa para saber qué piensa su mamá o su papá y así tomar decisiones, porque si usted hace eso, entonces sus padres son los que van a controlar su matrimonio y serán un matrimonio minusválido, porque no pueden tomar decisiones si no es con consulta. Y la realidad es que hay madres que son controladoras, hay madres que les gusta controlar,
toda la situación. Pero también se da el caso cuando la nueva pareja tiene algunos problemas porque están en un tiempo de ajuste. Y los recién casados atraviesan por un tiempo de ajuste. Puede durar 1 año, puede durar 2 años o más. Es un tiempo donde ellos tienen que entenderse, conocerse, aprender a hacer las cosas juntos. Y por eso decimos que es un tiempo de ajuste. Y entonces la joven pareja, en lugar de resolver juntos las dificultades, salen a buscar: mamita, mamita, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? Y la mamá comete el error de decirle: oh hija, ¿cómo sufres? ¿Cómo es de malo ese marido que conseguiste? Empezando porque la mamá al principio no debe creer todo lo que le digan, sino analizar bien la situación. Solo en casos muy graves o de injusticia puede ponerse al lado de su hija o de su hijo. Pero si no hay eso, debe dejarlos que arreglen su problema y su situación, porque dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un pastor que escribió algunos libros decía justamente que si los padres quieren ayudar a sus hijos para que tengan un matrimonio exitoso, deben entender que si su hijo o su hija se casa, hay que romper el cordón umbilical y dejar que sus hijos tengan su propia experiencia y maduren. Como padres no deben permitir que sus hijos sigan dependiendo de ustedes para orientación, ayuda, compañerismo o afecto, porque ellos ya salieron de la casa. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Ahora el esposo y la esposa tienen que preocuparse cada uno por el otro, para la orientación, la ayuda, el compañerismo o las cosas primarias. Primero que todo, habrán ocasiones difíciles donde uno quiere un consejo y los padres tienen que dar un buen consejo, pero no pueden pasar de ahí. La razón por la que las suegras tienen mala fama es porque algunas de ellas a veces son culpables de los divorcios. No quieren renunciar a su chinita o a su chinito. Entonces todo lo que hacen es para que el hijo o la hija no los abandone, sino que sigan dependiendo de ellos emocionalmente y no aceptan el cambio, y que deben dejarlos libres y que deben dejarlos que tengan sus experiencias y maduren y se conozcan. Entonces empiezan a meterse en el matrimonio, a decidir sobre el matrimonio, a manipular, a controlar, y terminan en divorcio porque no actuaron bien. Entonces el segundo punto que estamos mencionando es que definitivamente hay un cambio en la relación con los padres. Es totalmente diferente y los padres tienen que colaborar en ese cambio, en esa nueva situación, y dejar que sus hijos salgan completamente. Una tercera cosa, hermanos, que quería mencionar aquí es que no solamente el matrimonio es buscar la independencia de los padres, es un nuevo cambio en la relación, sino que también es una nueva organización de la vida. Cuando dos jóvenes se casan, tienen que organizar su vida totalmente diferente. Muchos de nosotros nos hemos casado sin estar preparados para el matrimonio. Muchos de nosotros. Y si nos casamos muy jóvenes, más mal preparados todavía. Y la generación de hoy tiene
es cosa curiosa, la generación de hoy tiene mayores posibilidades para elegir por cuanto la ciencia ha avanzado y pueden entrar al matrimonio más enterados de lo que significa ser esposo o ser esposa, de lo que significa un hogar, de lo que significa una familia. Es mucho material el que usted encuentra. Entre a la red y verá, usted encuentra montones de artículos y material que informan a los nuevos, al nuevo matrimonio cómo actuar. En nuestro caso, vamos a la palabra de Dios. Los padres tienen la responsabilidad entonces de ayudar en esa etapa difícil del comienzo en la vida matrimonial. Por lo tanto, deben entender que, en primer lugar, la nueva autoridad es el marido. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Efesios 5:23. ¿Qué dice allí? Y yo creo que podemos leer desde el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sobre eso hay mucho que hablar, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Está diciendo aquí la palabra. Entonces los padres deben dejar que el marido sea la cabeza de su casa. ¿Y eso qué significa? Significa que el joven marido, como cabeza y jefe del matrimonio, debe tomar las decisiones. Por supuesto que él tiene que comunicar a su esposa los problemas, buscar también con ella la solución, mirar los pros, mirar los contras. La opinión de la esposa será muy valiosa, pero finalmente él como cabeza tomará una decisión y será responsable de esa decisión. Ahora, esto es difícil para algunos hogares donde las riendas las ha tenido la mujer. Entonces la mamá es la que siempre ha mandado y erróneamente quiere que esto se repita en el hogar de sus hijos, y el joven marido entonces se casa, organiza su hogar y espera que sea su esposa la que le da las órdenes, porque eso fue lo que vio en la casa. Una madre mandona, controladora, manipuladora, que siempre hacía todas las cosas y quiere repetir eso en el nuevo matrimonio. A una señora que venía de otra iglesia bautista, le habían enseñado que el esposo no era la cabeza, sino que ambos eran cabezas. Una especie de medusa. Ese ser mitológico que tiene varias cabezas. Y ella interpretaba equivocadamente ese versículo que está aquí en el versículo, ahí donde estamos en Efesios 5:21. Ella interpretaba ese versículo equivocadamente. Ese versículo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces ella decía: fíjense, ahí está, yo me someto a mi esposo y mi esposo se somete a mí. Y entonces ahí vamos emparejando las cosas. Pero es que el versículo 21 está hablando de un sometimiento en sentido general, sobre todo un sometimiento a la autoridad, donde quiera que esté, en el hogar, en la iglesia, en el mundo civil, en el trabajo, en la empresa, en todas partes. Porque en el versículo 22 es que Pablo entra a aclarar el asunto y establece claramente entonces que el marido es la cabeza. Ahora, esta mujer que decía eso
decía que ninguno debe estar sometido, sino que ambos mandan. Sin embargo, yo siempre vi que ella era la que terminaba haciendo lo que quería en el hogar. Además, ella venía de una familia disfuncional, una familia con muchos problemas, donde su mamá había sido separada. Y ella traía muchos prejuicios y muchas dificultades en su nuevo matrimonio. Entonces, el joven marido tiene ahora una responsabilidad primaria con su esposa, no con sus padres, ni con los suegros. Primeramente es su esposa, su primera responsabilidad, y es responsable ante Dios por ella. Amamos a nuestros padres y tenemos que ayudarlos hasta donde se pueda, pero la responsabilidad primera es con la esposa o con el esposo. Entonces, hermano, mire usted la situación. El mandamiento, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿qué es lo que está diciendo? No está diciendo que los abandone. Usted puede seguir ayudando a sus padres y estar pendiente de ellos, debe hacerlo, pero usted ya tiene otra responsabilidad que es primero. ¿Cuál? La de su esposa. Y la esposa, la responsabilidad del esposo. Los suegros, ¿qué tienen que hacer los suegros? Tienen que trabajar, aconsejar que no se separen, sino ayudar para que la pareja supere sus problemas y sigan adelante, a menos que sea una situación grave, ¿no? Muy grave, y que la palabra de Dios nos dé alguna indicación sobre eso, tal vez. Pero deben trabajar es para que la pareja sea feliz, para que la pareja sea unida, para que la pareja madure y resuelva sus problemas y sigan adelante. Por lo tanto, los suegros no deben intervenir sino absolutamente para lo necesario. Nada tienen que ir a hacer allá, porque la Biblia dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los esposos, ¿qué tienen que hacer entonces? Deben de asumir su rol o su estatus de marido, es decir, cumplir sus funciones como cabeza, como dirigente del hogar. Y hoy en día hay un mundo de problemas y de divorcios, porque es que hay hombres que no han asumido su papel de cabeza y dirigente. Están confundidos y desorientados. No han entendido el propósito de Dios para el matrimonio. Y la Biblia es clara, deben de asumir su papel. ¿Cuál? El que Dios le ha dado. El esposo es cabeza de la mujer. Y las esposas deben respetar a sus maridos y ayudar para que el marido ocupe su lugar. Eso es lo que tiene que hacer una esposa cristiana. Debe de trabajar para que el esposo ocupe su lugar y respetar su lugar como cabeza. Ahora, es muy difícil cumplir con lo que Dios nos manda si tanto el esposo como la esposa no han rendido su vida a Jesucristo, porque solamente el Señor es nuestra verdadera ayuda. Son muchos los hermanos que dicen: mire, si yo no hubiera conocido el Evangelio, yo creo que yo era separado. Mi matrimonio estaba que se acababa. Conocí el Evangelio y terminó todo ahí, porque Dios me orientó, me dio el verdadero propósito y me dio todas las enseñanzas, y gracias a Dios nosotros pudimos someternos a la palabra. Por eso decimos que el Señor Jesucristo es nuestra única ayuda. Nuestro Señor nos aterriza para que no vivamos entre las nubes y nos ayuda a cada uno a vivir en la realidad y a responsabilizarnos por nuestra tarea. Entonces, un matrimonio cristiano es un matrimonio de orden, organizado, responsable, cada uno en la tarea que le corresponde, sometidos a Dios.
De manera, hermanos, que la pregunta sería, ¿ustedes como marido y mujer han estado cumpliendo con este propósito del matrimonio? ¿O no lo cumplieron? Por lo menos debe tratar de entenderlo ahora por si tiene hijos o nietos, para ver qué consejo bueno pueden dar. Pero la Biblia es clara, no pase por encima de lo que Dios ha mandado. Ese es el consejo para los matrimonios jóvenes. No pase por encima de lo que Dios ha mandado. Porque si pasan por alto los mandamientos de Dios para su matrimonio, habrán muchos peligros para su relación matrimonial. Y por eso es que viene tanto divorcio y tantos problemas y tantos conflictos terribles. Porque no están siguiendo lo que Dios ha mandado aquí en las Escrituras. Si entendemos eso, entonces la pregunta es, ¿usted qué va a hacer? Bueno, a veces muchos han fracasado en el matrimonio y bueno, pues bueno, por lo menos le queda una experiencia para enseñar a otros jóvenes. Grande experiencia. Pero quizás hay muchos jóvenes todavía que están con dificultades, pero que es el momento de arreglar la situación. Están a punto de arreglar la situación y deben de acudir a Jesucristo. Es leer la palabra y poner en práctica lo que aquí se manda. Porque si no lo hacen, es triste. Y es por eso, hermano, que yo al comienzo decía, ¿qué es lo que está pasando en las iglesias hoy? Aún en las iglesias evangélicas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto divorcio ahora? Luego no son cristianos, luego no tienen la Biblia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O es que la iglesia no ha enseñado? Los pastores no han enseñado una buena doctrina sobre esto. ¿Qué ha pasado ahí? O tal vez los esposos no se han entregado a Cristo y no son regenerados, no tienen el Espíritu Santo y por eso entonces andan confundidos y perdidos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué va a hacer usted? Vamos a orar.